Hola, por acá. Hola, hola. Acá estamos conectándonos. Ya ahí te envié la invitación. Ahí estamos. Aquí ¿Listo? estamos. Hola, Beatriz. ¿Me escuchas bien, Escucho Tania? perfecto. ¿Tú a mí? Ah, bueno, maravilloso, gracias. Bueno, yo inmensamente feliz de que hayas aceptado esta invitación a compartir. De verdad que yo tengo un gran aprecio por ti, sabes que te quiero, te admiro mucho y como profesional, bueno, te admiro otro montón. Así que gracias por haber aceptado la invitación, Tania. No, gracias a ti por la invitación, Beatriz. Igual, el sentimiento me parece que es mutuo, ¿no? O sea, los lazos, las conexiones están. Un honor para mí que me hayas podido invitar y bueno, agradeciendo igual tu espacio y todo lo que podamos generar directamente para poder colaborar juntas. Adelante. Gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación para quienes de una vez entrando porque sé que hay muchísimo para hablar y creo que un live no va a dar para todo lo que seguramente hay para hablar y sé que es bastante, pero bueno, pues qué rico poder tenerte aquí. Yo contarle un poquito a las personas que no te conocen y que nos van a ir viendo y que nos van a ver después, que tú, bueno, primero eres mexicana, fuiste deportista o eres deportista de alto rendimiento, participaste en unos mundiales de taekwondo. Sí, representando a México, ahorita nos cuentas un poquito más de ello. Y bueno, eres psicóloga del deporte y junto con tu esposo Eric trabajan con deportistas actualmente. Contémosles un poquito primero de ti, esa experiencia de ser deportista de alto rendimiento y lo que ha significado para ti. Claro. Bueno, empezamos un poquito con la introducción. La realidad es que yo vengo del arte marcial, efectivamente, ¿no? Del taekwondo en específico. Y bueno, la formación que tuve ahí desde inicios de mi vida, literalmente, desde los 5 añitos que empecé a entrar a este mundo, pues poco a poco te vas involucrando, ¿no? Y te va generando una formación directa, tal cual en autoconcepto, ¿no? Nos vamos formando desde niños directamente en situaciones valorales, en retos que se generan, en saber poner como ciertas metas, en convivir con errores y con dificultades palpables, ¿no? O sea, no hay entrenamiento directo hacia ello. Y bueno, paulatinamente el camino del deportista constantemente tiene que generarse en tomas de decisiones muy específicas, ¿no? Estudiar, cuánto estudiar, para dónde ir, qué universidad, a qué competencia, a qué decir que sí, a qué decir que no, qué pasa con las otras áreas, ¿no? Tu familia, tus amigos, toma de decisión tras toma de decisión, que paulatinamente, bueno, va generando directamente el camino, ¿no? Dentro del arte marcial, la formación valoral es fuertísima, ¿no? Se generan como creencias, introyectos bien fuertes, ¿no? De que te van acompañando directamente toda la vida. Y bueno, he podido vivenciar el deporte desde adentro, ¿no? Tal cual, como deportista, acompañando deportistas como entrenador, ¿no? Y bueno, paulatinamente en la formación de la psicoterapia, acompañando ahí, estando atrás de los cuerpos técnicos, acompañando entrenadores, acompañando papás, ¿no? Guiando un poco, ¿no? Y justo mucho de la situación de la búsqueda de esto es ello, ¿no? O sea, nadie te dice cómo se genera el camino, no hay una fórmula mágica adecuada para la convivencia emocional, ¿no? Entonces requerimos guía. Y bueno, ese ha sido como el camino en conjunto directamente con todo el equipo que nos acompaña. Efectivamente, con mi esposo tenemos la clínica que ha sido mi sueño directo desde la secundaria. Si tú lees mi proyecto de la secundaria, era ese, ¿no? Así como un espacio donde podamos tener todos los servicios multidisciplinarios que el deportista va requiriendo, ¿no? Entonces, paulatinamente, pues hemos formado directamente cuerpos técnicos, cuerpos multidisciplinarios, tanto en el deporte como en las artes escénicas, ¿no? A eso nos dedicamos constantemente.
Ah, bueno, no sabía que también en la parte de artes escénicas, sabía, bueno, la parte deportiva, pero no sabía esa otra línea, digamos, de conocimiento. Qué genial. Y bueno, ¿qué es una experiencia? Contémosle a las personas qué fue para ti una experiencia de haber estado en un mundial de taekwondo y qué significa eso, o sea, qué es lo que hay alrededor de esa experiencia que la gente cuando llega allí, o sea, toda la expectativa, toda la presión, vamos a hablarlo en esos términos, que hay sobre el deportista. Claro. Bueno, la realidad es que la situación escénica impacta, ¿no? O sea, tomando en cuenta dos factores importantes, ¿no? El primero es tu propia etapa de desarrollo, tu propia madurez, porque, bueno, no es lo mismo enfrentar un reto a los 6 que a los 15 que a los 27, ¿no? Sí, Evidentemente vamos teniendo herramientas diferentes. Entonces, a nivel de etapa de desarrollo impacta porque las creencias, las sensaciones, las emociones son nuevas, ¿no? Constantemente. Y aunque estás familiarizada directamente con la parte competitiva desde los 5, el escenario tal cual se cambia, se modifica, ¿no? Fíjate que es una de las situaciones constantes que me preguntan los papás muchísimo, ¿no? Esta parte de por qué en el entrenamiento lo hace tan bien y en y la luego en competencia el... parece que no, o sea, bueno, porque las condiciones escénicas se cambian, se modifican, los estímulos son diferentes, las reacciones emocionales son diferentes y pasa un aspecto importante a nivel interno, que es de verdad lo quieres, de verdad lo quieres mucho el resultado, pero el de enfrente y el de al lado también, ¿no? Entonces, si todos tienen el mismo derecho y la misma oportunidad para poder conseguir directamente esto, las culturas al final de cuentas se cruzan también, es un choque bien bonito, ¿no? O sea, sí te puedo decir que, por ejemplo, salir del país y contactar competitivamente, ¿no? Por ejemplo, esta alma latina, ¿no? Esta hermandad latina resuena, ¿no? Así constantemente, que es algo que no, o sea, no se puede ni siquiera explicar, no hay palabras, ¿no? O sea, como esta hermandad realmente, esta empatía, escuchar el idioma, ¿no? Así como que hace que te late el corazón. Y el aprendizaje tal cual, ¿no? El aprendizaje tal cual que hay afuera, ¿no? De que vas tú contigo, con tu entrenador, con tu equipo, con tus compañeros, los lazos que hay atrás, ¿no? La hermandad que se genera directamente en los equipos, ¿no? O sea, hay una serie de aprendizaje muy, muy fuerte con ello. Y bueno, al final de cuentas, el resultado que nos puede generar un triunfo, un éxito, un fracaso, un triunfo no merecido, un fracaso no merecido, ¿no? Como cuestiones así que ya es como palpar directamente la sensación al respecto. Sí, sí. Definitivamente Ay, sí se siente la presión distinto. sí, 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 claro. No, y lo que tú decías hace un momento, ¿no? Una cosa es como en el entrenamiento y otra cosa, bueno, ya es estar además que en deportes que normalmente son muy cortos, ¿no? De procesos muy cortos, digo yo, desde la ejecución, porque a veces, bueno, de pronto un partido de fútbol tiene 90 minutos, uno de baloncesto tiene también sus tiempos y como es cronometrado termina siendo pues mucho tiempo, pero cuando uno dice, cuando, por ejemplo, en un taekwondo, en una actividad, incluso el atleta de 100 metros, 200 metros, o sea, entrenas toda una vida para 10 segundos o menos, es más, tienes que ser Real. menos Sí, sí. para poder llegar a ese resultado, ¿no? Y en estos días veía yo en los juegos, me encanta seguir a veces esto, las posibilidades pocas que tengo, pero por ahí sigo cosillas. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, personas que es tan corto su permanencia que incluso una persona que llegó tarde a la pista y de una vez le dijeron, oye, no puedes correr, pero si todavía no han estado, no están en la larga, no, llegaste tarde a la pista, chao. O sea, ni siquiera poder tener la posibilidad de haber pasado, pues, por lo menos ese momento digo yo, de escena como deportista, ¿no? Entonces, creo que eso también marca una gran diferencia a nivel deportiva. Cuéntanos un poquito de eso, lo que tú conoces desde tu experiencia en las dos áreas. Mira, te voy a responder tantito eso con una experiencia que ha sido mi peor fracaso deportivo, ¿no? O sea, mi peor fracaso.
En el taekwondo existe algo que se llaman pesajes, ¿no? O sea, es una Ujú. categoría por pesos, ¿no? Y entonces generalmente los pesajes son un día antes de la competencia, ¿no? Entonces, tu primera pelea es con la báscula, ¿no? O sea, como si Ujú. no das el peso, ya Claro. desde ahí ni siquiera tienes la posibilidad de acercarte directamente a competir, entonces todo el esfuerzo se genera hacia ello, ¿no? Mi peor fracaso fue estar excelentemente bien preparada en absolutamente todo, ¿no? Había un mundial universitario ese año, estábamos como súper enfocados a conseguir el resultado, pero era mi sexto año en la misma categoría. O sea, mi cuerpo ya no podía generarse más, ¿no? Entonces, mi preocupación era dar el peso, ¿no? O sea, de hecho, muchos de mis compañeros, amigos que han convivido conmigo en esa etapa, o sea, sabían porque vivían conmigo la parte de no comer, la dieta, ¿no? Estar súper atenta como a cuestiones de ese estilo y el día del pesaje me pasé por 100 gramos. Ni siquiera pude competir, ¿no? O sea, como Sí. fue el peor fracaso Wow. deportivo que pude generar porque ni siquiera pude acercarme directamente a perder dentro del área, ¿no? Entonces, insisto, esas experiencias que al final de cuentas son nos tangibles, son límites concretos, sin explicación de, ¿no? Ya sabes, oye, préstame dinero, ¿no? Oye, porfa, ¿no? Así como una posibilidad, no, o sea, realmente el deporte te dice, no, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿no? No hay piedad al respecto, ¿no? Entonces, ese Sí. tipo de cosas, insisto, ¿no? Nos genera tanto responsabilidad, aprendizaje de vida, ¿no? Yo creo que ha sido de los duelos deportivos más fuertes que he tenido, ¿no? Así de reconstruir constantemente metas, planificaciones adecuadas, tomas de decisiones, cuestionamientos, literalmente como la crisis palpable del atleta, ¿no? En donde, bueno, sé que uno de los temas que vamos a tocar es como justo la parte de la salud, pero esas cosas detonan muchísimo, ¿no? O sea, el planteamiento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Como este espíritu un poquito masoquista al respecto, ¿no? De tanto para ello, y que, bueno, al final de cuentas sí repercute en todo lo demás, en todas tus áreas. Y qué tremendo esto, lo que tú me dices. Yo digo, bueno, para los que no hemos sido deportistas, yo soy meramente amateur, nunca he sido profesional. Y el solo hecho, por ejemplo, hoy de ver mi cuerpo ganando tanto peso frente a lo que era hace 10 años atrás, que era súper extremadamente delgada, o sea, era el otro extremo, que yo decía, quisiera subir 1 kilo de peso porque hacía demasiado deporte y era extremadamente delgada. Y hoy de sentir este peso yo digo, oye, qué complejo esto, pero quizás ponernos en los zapatos de un deportista donde 100 gramos, o sea, no son ni 5 ni 10 kilos, sino 100 gramos son la diferencia entre poder competir o no, porque pues hay una categoría o hay una exigencia deportiva que lo amerita. Y entonces, de verdad que dice uno ahí, o sea, se pone uno un poco en ese papel que obviamente nunca la experiencia se transmite en la comprensión, pero si nos ponemos un poquito en ese papel, wow, qué complejo y cuánto nivel de exigencia y digamos un poco de restricción primero, y luego qué pasa con eso, Tania, compártenos un poquito, o sea, luego el proceso mental, porque me imagino una cosa, bueno, es tu autoestima, tu autocrítica, y bueno, nosotras que somos mucho más duras con nosotras mismas, me imagino que debe ser muy, muy fuerte el proceso de autocastigo, digamos, o de autocuestionamiento, ¿no? ¿Cómo se maneja ahí ese proceso de salud mental? Claro. Mira, te lo contesto primero como deportista y luego te lo contesto como especialista, ¿no? Sí. La realidad es que yo ahora alcanzo a ver que el fracaso deportivo, el duelo deportivo es algo que se tiene que trabajar forzosamente, ¿no? O sea, es un Ujú. acompañamiento que, por ejemplo, a los chicos actualmente trabajo con niveles competitivos, pero también me gusta mucho el nivel formativo, ¿no? O sea, justo el niño que se acerca, que tiene ganas, que empieza a competir, que el mundo es nuevo, distinto, ¿no? Como esa fase específicamente del deporte me encanta, ¿no? Trabajarlo a nivel terapéutico. Pero bueno, o sea, el fracaso está implícito.
O sea, no hay manera de que trabajes con solamente el éxito y con la medalla y con las cosas buenas y el reconocimiento. Hay que trabajar el otro lado, ¿no? La tolerancia a la frustración, el manejo del error, la convivencia con ello, ¿no? O sea, como todo esto, el autocuidado, porque forzosamente va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, por más herramientas preventivas, no, o sea, vas a convivir con ello, ¿no? Entonces, directamente con el fracaso, llámalo lesión, llámalo mal Claro. resultado, llámalo alguna situación de violencia, de abuso, ¿no? Alguna situación de ello, bueno, directamente impacta en el cuerpo, primero, ¿no? O sea, definitivamente Sí, impacta en el cuerpo. sí. Eh, yo te puedo decir que después de esta experiencia, te lo juro, Beatriz, un mes después de esto, yo seguía con sed, ¿no? O sea, recuperar el peso, recuperar el apetito, ver el cuerpo realmente lastimado al respecto, me costó mucho trabajo. Deja en lo estético, ¿no? En realmente las sensaciones internas de supervivencia básica, ¿no? Entonces, la recuperación del cuerpo es súper importante porque evidentemente en la parte deportiva es la herramienta, ¿no? O sea, va el cuerpo de por medio. Y muchas veces los atletas abusamos de este cuerpo, los artistas abusan de este cuerpo, ¿no? Como una herramienta fundamental. Entonces, mientras yo identifique que la lesión ya sanó, ya, yo puedo regresar y me puedo reincorporar directamente, porque lo que me interesa es esto, ¿no? Pero a nivel emocional también repercute, ¿no? Es como la otra área importante. ¿Mm? En ese momento, por ejemplo, yo me acuerdo que le decía al entrenador que tenía en ese momento, solo quiero una tarde normal, ¿sabes? O sea, estoy cansada, tengo sed, quiero comer galletas y ver las caricaturas hoy en la tarde, ¿no? O sea, dame permiso de eso, ¿no? O sea, como anhelar un poco la normalidad. ¿M? Ujú. Porque es cansado, ¿no? Porque es todos los días, porque no se descansa tan fácilmente, ¿no? Porque los periodos de descanso también son organizados y planificados, ¿no? Wow. Entonces, Sí. repercute directamente hacia ello y en esas fases es en donde realmente el atleta se ve bastante vulnerable a la salud mental, ¿no? En ese momento realmente hay depresiones que tú ni tienes idea de que esto es una depresión, ¿no? O sea, ni siquiera te das cuenta de eso, ¿no? Porque solamente es el cansancio, el hambre, el sueño, ¿no? Como las sintomatologías muy orgánicas. Ujú. Y hay una buena bandera, hay una bandera de congruencia. Perdí, me fue mal, ¿no? Entonces Sí. yo me quería quedar en mi cama, en mi cuarto, tapada, viendo las caricaturas comiendo galletas, o sea, eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, realmente salir de ello requiere primero identificación, ¿no? Que es algo que a veces ni siquiera esa herramienta se cuenta, ¿no? Como que lo pasamos por la normalidad dentro del ambiente. Sí. ¿Mm? Así es, así es. No, pero qué maravilloso esto que tú nos estás compartiendo. Y yo creo que algo, aquí por aquí hay una amiga también que acaba de sufrir una lesión que estaba en danza. Y también frente a esto, yo creo, tú acabas de decir algo para los que no somos deportistas, porque lo que has explicado es maravilloso y sé que es valiosísimo para aquellos que están en el área del deporte, pero para aquellos que no somos deportistas también lo que tú dices, ¿no? A veces no sabemos reconocer o identificar qué es lo que realmente nos está pasando. A veces estamos agotados, ya sea por temas de laborales, emocionales, situaciones en casa, relaciones, circunstancias, y no logramos identificar a veces ese tema o cómo estamos castigando nuestro cuerpo físico a partir de un tema emocional que tú bien lo dices, obviamente las depresiones, todo esto, digamos que son tangibles aquellas donde uno dice, sí, terminé una relación, me quedé sin empleo, pasan estas cosas que son como tangibles, pero a veces en el día a día los sentimos y no nos damos cuenta, o sea, no nos estamos tan en automático, digo yo, a veces en la vida que no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo, de sentir y percibir el estado energético en el que estamos. Entonces me parece súper valioso también para quienes no somos deportistas, también aprender a escuchar que como tenemos menos conexión quizás con el cuerpo,
A veces menos nos percatamos de ello, pero incluso en un deportista también pasa. Gracias, Tania, por compartirnos esta experiencia tan importante. Bueno, vamos a hablar de una persona que sé que a ti te encanta. No es mi tenista favorito. Yo sigo con la tusa, aquí en Colombia decimos tusa cuando uno está como el despecho, ¿no? Yo Sí, sigo sí, con sí. la tusa de Nadal, Federer. Yo sigo siendo fans Nadal, sobre todo me encantaba mucho Nadal y bueno, y Federer, obviamente, su majestad Federer, que bueno, por un buen tiempo va a seguir siéndolo. Pero sé que a ti te encanta Novak Djokovic. Y bueno, ahorita acaba de ganar el oro. Bueno, había perdido el Roland Garros en esa misma cancha. Acaba de perder hace 2 meses atrás el Roland Garros con Alcaraz y llega ahorita a los Olímpicos y pues bueno, logra esta medalla. Después de, era la quinta, ¿no? La Sí, quinta final, sí. la quinta vencida, como dice uno, la quinta es la vencida, donde finalmente lo logra. ¿Qué significa para alguien así, o sea, el proceso? ¿Cuál es el proceso de mentalidad de un campeón? De poder resistir todo esto, de los fracasos, Entiendo. como tú bien Claro. dices. Fíjate que algo que me gusta mucho del tenis en general es que es un deporte en el cual realmente puedo ver la psicología del Sí, deporte, ¿no? Como que se explica perfecto, o sea, así el concepto teórico lo ves directamente ahí. sí. En el taekwondo, por ejemplo, eso me cuesta mucho trabajo porque siempre lo veo como atleta, ¿no? Así como no cacho tanto, tan fácil el concepto, me cuesta más trabajo porque veo contraataca, ¿no? Quítate, ¿no? O sea, como lo veo más desde el taekwondo. ¿Qué alcanzo a ver? Digo, he seguido la carrera de Djokovic, pues, desde que, ¿no? O sea, no sé, muchísimos años. Y me ha sorprendido muchísimo el avance a nivel psicológico que ha generado. Algo que, por ejemplo, en las clases, en los diplomados que damos de psicología del deporte o cuestiones así, sí es un ejemplo concreto para explicar la real autorregulación emocional que se genera. ¿Mm? Ujú, Ahí va la primera explicación, ¿no? A nivel emocional, eh, las emociones tienen una función, lo sabemos, ¿no? sí. Y muchas veces en la parte normal en la vida, voy a agarrar una emoción, voy a agarrar la ansiedad, por ejemplo, es vista en lo común, en lo cotidiano de la vida, como algo que tenemos que calmar, que Ujú. regular, que respirar, que focalizar, ¿no? Bueno, en el deporte la ansiedad va a funcionar para lo que es, para salvaguardar la vida, ¿no? Entonces, ahí literalmente hay que atacar, hay que defender el territorio, hay que moverse, hay que estar hipervigilante, o sea, es un espacio real de canalización funcional para muchas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces he escuchado esta parte del control de la ansiedad, que es una variable que se entrena, ¿no? Es una variable que se focaliza, pero que no podemos entender que realmente aquí es funcional, en el terreno deportivo es funcional. De hecho, se combina con otra variable importante que se llama el nivel óptimo de activación. Y eso es lo que Ujú. tiene Djokovic, ¿no? El nivel óptimo de activación. Él puede regular la ansiedad al nivel de hacer unas cosas maravillosas, porque tienes que estar corriendo, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo hacer el golpe adecuado, suavecito para pasar, que al mismo tiempo te permite pensar en la táctica, ¿no? Y que te permite estar concentrado directamente en el presente, ¿no? Entonces, el nivel óptimo de activación es cuando se combina la ansiedad adecuada con la focalización adecuada. ¿Mm? Mm, genial. Y otra ¿Puedes situación, repetir eso? Nivel óptimo es nivel actividad, óptimo, cuando la intensidad emocional intensidad. con la focalización atencional Ujú. están adecuadas, ¿no? Y eso en Ok. cada deporte es distinto, porque estás de acuerdo que no requiere la misma Ujú, intensidad emocional si nos vamos a agarrar a golpes en el box, ¿no? Que si voy a estar como tirador de arco, que si voy a ujú. estar danzando enfrente de miles de personas, ¿no? Sí. Los retos se van generando distinto y requerimos una ansiedad, requerimos un movimiento adecuado con la focalización, ya sea interna, mi propio cuerpo, mi propio pensamiento, mi propio autodiálogo con lo que está pasando afuera, el rival, el implemento, la pelota, ¿no? Lo que me dice el entrenador, todos estos factores alrededor.
Entonces, cuando se logra hacer este complemento, hay un nivel óptimo de activación, ¿no? Genial esto que tú nos dices porque incluso, bueno, en el tema ahora reciente estoy en danza y algo que tú dices, hola, hola, y es nos saluda de Cool, que es un entrenador espectacular de runners. Es aquí un teso en Colombia para trabajar todo el tema de runners. Entonces, un saludito ahí a Miguel y Adri. Algo que tú nos acabas de decir me parece súper importante porque a veces nos pasa eso y te voy a traer una experiencia en el tema de danza. A veces en el tema de danza cuando estamos iniciando el montaje de una coreografía, no se nos hace extensísimo ir aprendiendo dónde va la cabeza, el paso, el pie, no sé qué, la mano, ta, 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 ta. Cuando ya tenemos la coreografía y el día de la presentación a uno, 3 minutos más o menos, que es lo que dura cada montaje coreográfico, uno termina diciendo, pero esto se me pasó demasiado rápido, ¿sí? Entonces, como que yo debía haber estado en más danzas para haber sentido más este momento en el escenario. Y hay algo que tú acabas de decir y es el tema de estar presente. Y algo en estos días había trabajado esto porque a veces tú sales al escenario y haces las cosas en un estado de adrenalina, sobre todo cuando la persona es la primera vez que está en el escenario, cuando de pronto genera muchos nervios, muchos seis, si lo vemos en el diagrama, entonces hay muchos nervios y la persona actúa en automático, a veces bien o mal, y no está consciente de qué hizo en el escenario. Ujú. Dice, yo ni me acuerdo en qué momento giré ni hice esto. Y ahí existe algo que entonces no estaría esa regulación que tú nos estás hablando. Porque cuando uno sí está en esa regulación, tú estás en el momento presente, sabiendo, claro, que estás haciendo los pasos, siendo consciente del movimiento. Y en mi caso, eso ha sido un proceso de entrenamiento también, que poderlo disfrutar, llegar al escenario sin ese pánico escénico, digamos, sin esa adrenalina que sí se requiere, porque en el momento la necesita uno para estar en un estado de ponerte al frente de un auditorio, de un teatro, pero que necesitas también saber que te lo estás disfrutando y que estás haciendo cada paso. Hace poco tuve esa posibilidad de sentir realmente el momento presente de esto y ha sido parte de ese proceso. Entonces me encanta esto porque, bueno, sirve también obviamente para la danza, para el deporte, pero incluso para la vida. Yo creo que el tema de la autorregulación, como tú lo decías, es necesario en todo espacio que estemos trabajando. Así que quería preguntarte, bueno, tú me imagino que feliz después de que Djokovic logra por fin ese oro. Brinqué muchísimo, ¿no? Otra característica que me gusta muchísimo es cómo, por ejemplo, otra herramienta emocional tiene que ver con el drenado emocional, ¿no? O sea, con la canalización de la emoción. Y afortunadamente, tanto en el deporte como en el arte, es un espacio adecuado para esta canalización, ¿no? Entonces, algo que me sorprende muchísimo de él es estos estallidos, ¿no? Así de, que Sí, pueden ser de ira, de furia o de extremada felicidad, porque acaba de ser un sí. punto increíble, y Ujú, ¡pum! O sea, 2 segundos después vuelve a generar directamente la focalización atencional, ¿no? O sea, como ajá. puedo irme a estos estallidos de cualquier emoción y regresar al punto óptimo de activación, ¿no? Entonces, el drenado, que es algo que pasa muchísimo en la parte deportiva, se puede ver como estos berrinches, estas rabietas, ¿no? Estos gritos, que se agarran a golpes unos, ¿no? Que se insultan con los otros, que ya está como muy fuerte la intensidad emocional, ¿no? Hay pensamiento y entonces nos desconectamos directamente, que es algo que en el deporte se llama arrastrar el error, ¿no? O sea, ya fallé y aquí lo traigo rumeando Sí, constantemente, dejo de estar conectado con el presente, dejo de estar conectado con el cuerpo, no hay manera de recuperar esto, ¿no? En piloto automático es complejo generar eso, ¿no? Y la otra que tú decías, bueno, esto es bien importante, ¿no? Digo, para las personas que nos puedan alcanzar a ver, yo siempre lucho esto, ¿no? O sea, como la pelea es ello. La parte psicológica se entrena,
¿no? O sea, forzosamente es un tipo de entrenamiento, es una parte metodológica del entrenamiento, ¿no? Entonces, así como entrenas tu fuerza, tu resistencia, tu flexibilidad, la coreografía una y otra vez, ¿no? Bueno, es que también se tiene que entrenar la regulación emocional, la focalización atencional, varias variables, ¿no? Constantemente, que desafortunadamente en la cultura deportiva todavía esto cuesta trabajo, ¿no? Porque le damos mucho valor y mucho peso al entrenamiento del cuerpo. Uh-huh. Físico, a lo físico y no a Claro, lo de acá. claro. De hecho, no sé, en muchas intervenciones de equipos o competitivos es como, ay, nos toca el entrenamiento psicológico, ¿no? Cuando yo podría estar corriendo aquí afuera, esto, ¿no? Me quita el tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas también se entrenan, son partes importantes, son pilares del rendimiento deportivo que forzosamente se planifican y se genera un entrenamiento. Mm. Sí, genial, genial. Tú decías algo también que en el tenis se ve mucho la psicología y uno lo percibe, digamos, mucho más palpable. Incluso lo decía Alcaraz cuando ganaba el Roland Garros, me gustó mucho voy a ver si luego lo reposteo, una publicación que él hacía, donde hablaba claramente del tema de la salud mental, de la importancia de la mente en el proceso del trabajo deportivo. Y una de las cosas que él decía, claro, porque si nosotros recordamos en ese Roland Garros, él estaba frente a Djokovic, que de todas formas en este momento es el rey que viene con una trayectoria. Alcaraz entra nuevo, es realmente, aunque tiene una gran proyección, es una persona que está, digamos, nuevo campeón en el tenis. Y hay un momento en que él tenía todo ya para ganar el partido. Incluso tenía, creo que match point, si no estoy mal, y estaba, o sea, estaba listo y la mente, y se ve cómo él se desconecta en ese momento de ese contacto de como que no lo puedo creer que voy a ganar. Es como que yo decía, yo viendo el partido, yo decía, está diciendo, no lo puedo creer que puedo ganarle ya a Djokovic, ganarme este Roland Garros. Y en ese momento se ve la desconexión que él tiene y pues obviamente, bueno, esto genera que se vaya a otra serie y en fin. Entonces, él hablaba mucho de la importancia de la mente y yo decía, sí, total, porque se vio claramente allí y como es un deporte individual, todo depende obviamente del único deportista que está allí en esto. Y quería de pronto que reforzáramos un poquito ahí de eso, o sea, lo que te dices, esa información que te dice, o ya la tienes lista o no me la puedo creer, o que quiero que hablemos un poco de esa voz, de esa voz. Claro, claro. Vamos a ponerle nombres, ¿no? En el pensamiento pasan muchas cosas, ¿no? Hay frases, palabras, cosas que nos decimos, pero evidentemente a mayor intensidad emocional el pensamiento se empieza a distorsionar, ¿no? O sea, cuando yo estoy calmado y tranquilo pienso algo y cuando estoy muy enojado pienso otra cosa del mismo evento, ¿no? Bueno, Ujú, en la parte deportiva es muy parecido, ¿no? Entonces, las distorsiones que aparecen en nuestro ujú. pensamiento son constantes y muchas veces en el estado en el que estamos conviviendo con pura situación emocional conectada con el cuerpo, estas distorsiones se empiezan a generar. En específico, esta que me mencionas, ¿no? Es una distorsión muy, muy específica. En el deporte pasa muchísimo, se llama etiquetación, ¿no? Es ponerle la etiqueta, decir, no, no, es que es Djokovic, ¿sabes? O sea, es esto, ¿no? Entonces, eso le pone un lugar, le pone un estatus, ¿no? También pasa mucho, ¿no? El deportista puede no conocer a su rival, puede no tener un análisis táctico tal cual de su rival, pero como tiene la sudadera que dice Italia, ¿no? Esa etiqueta genera una reacción directa, es un tipo de distorsión importante, ¿no? Ujú. La otra, bueno, dependiendo de eso sí muchísimo de la personalidad, ¿no? Dependiendo de las herramientas directamente a nivel individual, eh, pues nos podemos sentir más minimizados, ¿no? Podemos generar algún tipo de mecanismo de adaptación, no me importa, ni quiero ver, ni me importa, ni me interesa, yo voy a lo que voy, puedo hacer como mucho más análisis al respecto, puedo no creerme merecedor, ¿no? De poder generar directamente la estrategia o el contacto final, ¿no? Pero lo que genera directamente a nivel emocional la etiquetación es ansiedad.
¿no? Esta cosa, y entonces imagínate, si ya de por sí yo requiero una ansiedad para poder funcionar, ¿no? La ansiedad de estar corriendo de un lado al otro de la cancha, ¿no? Estar tolerando como el partido, mi propia conexión con el cuerpo, más este pensamiento, se potencializa. ¿Mm? Se Y entonces, potencializa. Ujú. evidentemente, para ahorrar un poco de situación energética, fallamos. La conducta se inhibe, la conducta se modifica, ¿no? Entonces, es por eso también muy importante, ¿no? En la parte deportiva, la realidad es que nosotros, sobre todo en el tema de la planificación de metas, no ponemos como la meta tal cual de ganar, del resultado. ¿Mm? Ujú. Es algo que también enseñamos a los papás, por ejemplo, hay que dar mucha psicoeducación de esto, que tú no vas por la medalla, tú no vas por el primer lugar, ¿no? Vamos a sumar una serie de componentes porque el resultado de verdad depende de 30.000 millones de factores, ¿no? Vamos a intentar hacernos cargo y entrenar diferentes factores y sumado, ¿no? Que estás rápido, que controles y autorregules la situación emocional, que tengas una técnica preciosa, ¿no? Y que tengas una estrategia planteada, armada, probablemente nos acerque más directo al resultado positivo, ¿no? Sí. Se va generando al respecto. Por eso tantas sorpresas, ¿no? En los Juegos Olímpicos de resultado, tantas cosas inesperadas, ¿no? Los que están súper claros para medalla, que a lo mejor no ganaron la medalla, ¿no? Y las sorpresas nuevas, ¿no? Tienen mucho que ver con Sí. esto, que al final de cuentas el resultado tal cual requiere un montón de cosas y de factores que a veces ni podemos prevenir, ¿no? O sea, que ni siquiera habíamos generado directamente en una planificación, porque no existía, o sea, ¿cómo sabía que se iba a ir la luz ahorita, ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? Entonces, ese Sí. tipo de factores directamente se generan, ¿no? Entonces, es esto. Y bueno, efectivamente, al final de las temporadas o al final de los resultados siempre se habla de la importancia de la salud mental, pero es poco entrenada en realidad, ¿no? Eso pasa. Ujú. Sí. Tú has hablado de dos cosas muy importantes y quiero retomarlo. Bueno, te quiero contar que estoy junto con mi esposo, estamos afiebradísimos a ver la competencia de los atletas de 100 y 200 metros, porque para ser sincera, bueno, después de Usain Bolt en 2016, que creo que se retira él, yo no había vuelto a ver, bueno, realmente en Tokio 2020 fueron unos juegos tan extraños que, bueno, por todo lo que ocurrió, que de la pandemia, que creo que todo esto generó, digamos, un poco de desatención a lo que fueron los Juegos Olímpicos de 2020. Y bueno, ahorita viendo el documental que sacaron en Netflix, que te había compartido por ahí, te había contado del sprint, los más veloces, me encantó viendo. Y bueno, nos hemos enganchado con los deportistas que están obviamente en la serie de Netflix y hemos estado así súper pendientes, bueno, van a correr, cómo les va a ir y todo este tema. Y ahí surge el tema, por ejemplo, con algo que tú acabas de decir. Primero, la sorpresa, la presión que se pone sobre la persona y que a veces la misma persona está poniendo, ¿no? Yo voy a ser mejor, yo sé que es parte a veces de una afirmación, de generarte este empoderamiento, este autoempoderamiento y de también decirle al otro, oiga, yo tengo la capacidad para llegar, ¿cierto? Pero además viene el tema de que al final, en el caso de Chacarri, estoy hablando de Chacarri Richardson, que es la atleta estadounidense de los 100 metros, estaba súper opcionada, digamos como que se había puesto esta autopresión más la que le había puesto los medios y todo esto de que iba a ser la ganadora y aparece alguien que no estaba en el radar de una islita allá chiquitita del Caribe donde termina siendo la ganadora de los 100 metros, además con una distancia pues relativamente importante. Algo que tú acabas de decir ahí, ¿cómo manejar toda esa presión? ¿Cómo realmente es el deportista el que también se auto genera este planteamiento, ¿no? Claro. Bueno, directamente, por ejemplo, desde la psicología del deporte, la variable importante a entrenar es la autoconfianza, ¿no?
La autoconfianza viene pegada o viene de la mano de la autoeficacia, que es como conocer en nosotros mismos las capacidades que podemos tener, pero aquí también es bien importante trabajar con las limitaciones que existen, ¿no? Esto, por ejemplo, también, ¿no? Mediáticamente siempre estamos pegados al just do it, ¿no? Al entrénalo, suéñalo y lo lograrás, ¿no? Confía en tus propias capacidades y sobrepasa tus límites, ¿no? O sea, como mucho de esto, bueno, sí, es muy importante agarrar la herramienta y agarrar la limitación para que haya una situación objetiva directamente en el atleta. Y en eso se va a generar la autoconfianza. La autoeficacia está pegada al cuerpo, evidentemente, porque bueno, yo no me siento igual de seguro cuando tengo una lesión a cuando mi cuerpo está entero, yo no me siento igual de seguro cuando estoy preparado por un examen a cuando no, ¿no? Entonces la autoeficacia directamente está pegada con el cuerpo, ¿no? Eh, la realidad es que el diálogo interno tiene muchísimo que ver con ello, con el entrenamiento adecuado de estas dos variables. Y ahí bien sabrás que en dependencia del tipo de temperamento, del tipo de personalidad que tengamos, pues a lo mejor unos están bien pegados a la carencia, ¿no? A esta parte de decir, no, yo no tengo ninguna herramienta, no lo voy a lograr, ¿no? Y entonces ahí se fortalece directamente la visualización de la herramienta. Y del otro lado pasa lo mismo. Yo soy lo máximo del mundo y lo mejor que puede existir, encuentra tu límite, encuentra tu limitación, ¿no? O sea, como esto para poder regular directamente la situación. Dependiendo de eso, dependiendo de ese trabajo, internamente puede ser el diálogo y ya podemos tener como un poco más de recurso, ¿no? Para el pensamiento, focalizar directamente al cuerpo, ¿no? Realmente ver el estímulo presente y el ambiente para poder generar la adaptación, ¿no? O sea, como estas estrategias que se pueden generar. Pero evidentemente una parte, ¿no? que sí tiene que ver muchísimo con la situación de resiliencia es algo que en el deporte conocemos como el miedo a la expectativa, que viene justo la presión, lo que van a decir los demás, mi nombre, mi imagen, el tiempo de trabajo del entrenador, de los papás, ¿no? Este miedo a no les quiero fallar, es algo que moviliza mucho al atleta, porque al final de cuentas no deja de ser un humano que convive con la atención y el reconocimiento a partir de algo muy concreto, ¿no? Entonces, este miedo también puede entrenarse, ¿no? A poder revisar un poquito, regresar a lo individual, ¿no? No sé si por ahí lograste ver, por ejemplo, la gimnasta mexicana, ¿no? Que Ujú. se cayó Se en cayó, liga, ¿no? Y que se paró además con una sonrisa así, diciendo, yo sonriendo, no estaba en le el piso. Sí. nada a nadie, estas son mis metas, esto es mi sueño, ¿no? O sea, como mío, ¿no? O sea, como Sí. este poder cortar la creencia del otro, la visualización del otro, que evidentemente también es una característica de entrenamiento, de debate cognitivo, pero que al mismo tiempo también es un recurso personal. No todos los atletas, no todos los artistas tienen este tipo de focalización y habrá que estimular o regular directamente esa función. ¿No? Claro, extraordinario lo que estás planteando. Y estaba, mientras tú hablabas de esto, estaba también pensando en el caso de Noah Lyles, ¿no? Bueno, también, digamos, físicamente de niño tuvo unos temas de asma, tuvo este tema sobre todo dificultad, digo yo, respiratoria, que es una cosa fundamental para todo ser humano, pero obviamente para un deportista es algo fundamental. Y bueno, finalmente llega como el favorito y bueno, lo logra, pero además en una cuestión photo finish que es impresionante, o sea, que es impresionante y bueno, finalmente se lleva la medalla de oro que tanto anhelaba. Pero yo lo escuché que estaba queriendo, bueno, creo que él va a competir en 200 metros, no sé si finalmente clasificó, pero digamos que un poco su desquite estaba planteando participar en los 400 en los 400 en relevos. Pregunta, ¿eso es posible hacerlo así de un momento a otro o no? La realidad es que en el deporte, también en el arte, ¿no? Algo que sucede mucho y por lo que velamos constantemente es la especificidad.
¿no? Ujú, Esta cosa de ser especialista de la cosa más chiquita de la cosa más chiquita. No quiere decir, por ejemplo, pasa mucho en el arte, ¿no? A lo mejor soy bailarina de clásico, pero te puedo hacer jazz y también te bailo un poco de hip hop, ¿no? Como más multidisciplinario, ¿no? Una persona que ujú, es más versátil, que tiene diferentes herramientas, que evidentemente eso también requiere una preparación diferente y un fortalecimiento ujú. distinto a la especificidad, ¿no? Entonces, cuando llegan a competir en diferentes pruebas, ¿no? Como cuestiones ahí, no sé, te lo pongo también en el caso de los dobles, ¿no? De Alcaraz con Nadal, Ujú, ¿no? Nadal dijo, pues, yo sé que hay mucha expectativa entre ellos, pero la realidad es que ni Carlos ni yo somos de dobles, ¿no? O sea, ujú, eso es la especificidad, ¿no? Yo me especializo en algo directamente. Por eso cuando hay como diferentes pruebas, les llamamos como cuál es mi prueba fuerte, ¿no? O sea, ujú. los nadadores pueden tener el dorso y es su prueba, pero las otras las compiten, las nadamos, las generamos porque las hemos entrenado, pero esa es mi especialidad, ¿no? Ujú. Simón no es la misma en la viga que en el piso, ¿no? O sea, como hay cosas como muy específicas, pasa lo mismo, ¿no? Los 100 metros, a los 400, a los relevos, ¿no? Requieren la misma base, pero al final de cuentas la especificidad genera directamente ello, ¿no? No es que no se pueda, ¿no? O sea, el atleta por eso va siempre revisando como sus propios límites, ¿no? Pero es importante siempre velar para Claro. ello y la preparación que hay de atrás va hacia eso, hacia la prueba, ¿no? Ujú. Esta es la prueba. Genial lo que nos compartes. Bueno, y vamos a hablar de Simone Biles antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, bueno, creo que el tema a mí la verdad, creo que ella en este momento es un gran referente a nivel mundial, no solamente en la gimnasia artística, debo decirlo, sino en el tema de la salud mental. Creo que puso en el foco eh, del mundo realmente la importancia de la salud mental y creo que esa decisión que ella toma en este momento en Tokio, en 2020, hoy la aplaudimos porque obviamente ha vuelto en su esplendor, en todo su brillo, pero ¿qué habría pasado? Yo estos días me preguntaba un poco eso, ¿qué habría pasado si ella no hubiera podido superarlo, ¿no? Si se hubiera quedado en la situación emocional que se produjo en ese momento. Debo decir que en ese momento lo que especulaban en los medios era un tema de depresión por falta de conexión, pero pues cuando uno ve el documental de ella se da cuenta que es un tema mucho más profundo, mucho más, no es una depresión por el momento o por no lograr un resultado, sino que vienen varias cosas. Entonces quiero que hablemos un poquito de todo esto. Tú me contabas que lo trabajas bastante, este documental, esta información con tus deportistas. Hablemos primero de eso, qué es lo que sobre todo tú les invitas a ver allí y luego ya vamos detallando un poquito más frente a ello. Sí, por ejemplo, con ella específicamente trabajo más como con mis alumnos, ¿no? Con los alumnos que quieren Mm, entrar a la psicología del deporte, ¿no? ok. Justo, por ejemplo, aprender a diferenciar temas muy comunes, la ansiedad y la depresión, y que puedan diferenciar, ¿no? Que puedan diferenciar qué es una patología que viene desde la ansiedad y qué es una patología de que viene desde la depresión para poder situar tratamientos adecuados, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Que aprendamos a identificar los documentales y las entrevistas no dejan de ser eso, no es igual que la consulta Mm, terapéutica, mm, ¿no? Pero que a partir de ahí podamos hilar constantemente la recabación de información para generar directamente el tratamiento, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que trabajo directamente con este tipo de información, ¿no? Me parece que es como muy concreta a poder Sí. diferenciar, a poder identificar el contexto, a que ellos mismos puedan lograr identificar, por ejemplo, las frases, las palabras adecuadas, las distorsiones que me puedan llevar directamente a hacer mis propias hipótesis terapéuticas, ¿no? De cómo podemos generar un tratamiento ante una situación así, que desafortunadamente pues no es la única, no es un caso aislado. La gran diferencia es que es una figura pública,
¿no? Entonces, Ujú. esto constantemente se genera y que al final de cuentas, desafortunadamente, es algo que está constantemente en el ambiente. Sí, Eh, yo siempre identifico, ¿no? A partir de ello, que realmente hay una vulnerabilidad importante hacia ello. Dejemos de lado como la parte de que sea algo meramente hacia la mujer, meramente como un abuso, meramente como el abuso de poder, como toda esta situación. La vulnerabilidad viene, Beatriz, y para todos los que nos puedan estar escuchando, en que el atleta está dispuesto a todo, está entregado a ti y comprometido de una manera en la cual si hoy le dices 50 repeticiones, te va a hacer 50, 54, ¿no? O sea, hay tanto de esto y hay tanto de esto de las personas que están a su lado, tanto compromiso de los padres, tanto compromiso, ¿no? De las abuelas que lo llevan a 40 minutos de la casa a entrenar, o a donde sea, como sea, sí. porque lo quieren tanto y es entregar la vulnerabilidad por completo a veces a manos que no saben manejar directamente este espacio. Ahí me parece que se genera el abuso económico, de poder, ¿no? De desinformación, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es algo que se genera constantemente y que requiere una educación importante de todos, ¿no? También el aprender nuestros propios límites, el que sí se puede y que no, ¿no? O sea, como estas cosas es pura psicoeducación, ¿no? Ahí Sí. veo la vulnerabilidad. Tú tocas varios temas y bueno, quiero irme a uno primero que es el tema de la herida inicial, que nos lo muestran en el documental. Quiero de pronto pues para ver porque no solamente es el proceso como tal, como bien tú lo dices ya del momento deportivo, sino antes. Ella viene de, obviamente, de una familia, lo que llamamos normalmente disfuncional, es decir, una mamá que alcohólica con adicta a las drogas, que le retiran sus cuatro hijos y se hace cargo de ella su abuela. Entonces, obviamente esto trae una herida que los que sabemos, conocemos un poquito, sabemos que esto obviamente tú lo llevas, aunque sea inconsciente, así haya sido 1 o 2 años de edad, 3 años, creo que más o menos es la edad en que ella llega a ser adoptada por la abuela. Y bueno, pasar de ser la abuela a mamá, ¿no? Dicen incluso allí en el documental, entonces todo este tema, pero además esta información viene. Entonces, obviamente hay que entender esto, pues, digo yo, frente al tema de cualquier espacio de trabajo, donde nosotros traemos yo digo como esa mochila atrás, ¿cierto? Que ya traemos cargando y que obviamente cuando llegamos a un proyecto de vida, trátese del deporte, trátese de la parte artística, la danza o incluso cualquier proyecto que nosotros tengamos en la vida, pues vamos a estar cargando con ello. Entonces, lo primero es poder entender, y es un poco la invitación también a quienes están aquí, de la importancia de trabajar la parte de la psicología, porque a veces no tiene que ver solo con el proceso del momento, sino que es algo que viene mucho más atrás y que cargamos y que obviamente hay que atenderlo. Ojalá todos pudiéramos atenderlo para que podamos quizás no liberarnos, porque a veces me preguntan, bueno, ¿y eso se puede resolver todo de fondo? No, pero por lo menos ser más conscientes de qué es lo que estamos cargando para poder tomar esa decisión. Y viene un segundo punto que tú planteabas ahorita. Si vamos a una tipología 3, por ejemplo, que normalmente es mucho más competitiva, tú lo acabas de decir, quizás alguien de otra tipología o un 8, de pronto creo que son las dos a nivel de tipología de enneagrama, que están mucho más dispuestos a hacer lo que sea para lograr el éxito o el lograr el propósito, incluso a costa, lo que decimos incluso en la tipología 3, tú quieres el logro a costa incluso de ti mismo. Entonces, ahí también creo que por eso es tan importante el tema terapéutico, porque es que es empezar a ser consciente un poco de ello y hasta qué punto el exceso de ese entrenamiento, el exceso de algo, o sea, te está pasando. Y obviamente viene la otra postura, la del entrenador, y quisiera ahí preguntarte mucho más.
¿Cómo trabajas tú con los equipos de entrenamiento? O sea, como tú estás de apoyo al equipo de entrenamiento, esa medida también, esa regulación emocional de trabajo con el deportista, porque obviamente normalmente quienes están en este tema, yo siempre digo, ahí hay un 3 un 8 o sea, ahí hay una energía muy fuerte, así no sea la tipología de base, pero es una energía muy fuerte que tiene la persona. ¿Cómo hacer para que ese entrenador pueda regular un poco también su parte emocional y no ir a dañar, digamos, a este deportista? Ok. Intento responder las tres cosas que me pusiste, ¿no? Sí. Fíjate que justo en mi entrevista inicial, ¿no? Algo que generó mucho es la separación del trabajo clínico, del trabajo persona, del trabajo individual al trabajo deportivo, ¿no? Entonces, si la problemática es, tengo mucho miedo, pero ¿no? El motivo de consulta tal cual es, me da miedo este elemento, me da miedo este ejercicio, me da miedo el fracaso, revisamos si es, me da miedo esto o me da miedo el examen, me da miedo la oscuridad, me da miedo hablar con mi mamá, me da, ¿no? Ah, bueno, entonces estamos hablando justamente de un manejo del miedo en general, no nada más esto te está pasando en el elemento deportivo, ¿no? O sea, como Ujú, esta división es muy importante porque a partir de eso genera el planteamiento del trabajo, ¿no? Entonces, hay, aunque vienen, ¿no? Directamente a trabajar psicología del deporte, acabamos haciendo la parte terapéutica normal de la persona, justo porque eso inhibe, o sea, es, somos humanos primero, somos personas, somos individuos antes de cualquier rol. La problemática con el deportista es que el autoconcepto se hace desde el deporte, ¿no? Entonces, iniciamos desde los 4 o 5 años a poder generar esto. Entonces, en realidad, mi ambiente común es la parte deportiva, ¿no? Paso más tiempo en este lugar que ujú, en mi casa, convivo más con estas personas que con mi familia, ¿no? Y entonces las formaciones, los introyectos, las creencias vienen desde aquí, ¿no? Entonces, a ujú. partir de eso, pues se hace una intervención en esos dos puntos, ¿no? La otra situación, ¿no? Es que justo para que esta mochila no esté tan pesada, revisamos qué tanto es de la persona y qué tanto es del deportista, qué tanto se puede trabajar Ujú, directamente ahí en esa focalización, ¿no? Un poquito hablando de las tipologías, sí, mucho 8, mucho 3, ¿no? Mucho 6, mucho. ujú. En el arte, mucho 4, mucho 6, Sí, mucho 7, ¿no? O sea, como sí. estas energías que están ahí. Y fíjate que es algo que platico mucho con mi esposo, ¿no? En esta energía tan 4, cuando tú le metes la flecha al uno, ¿no? La disciplina, la estructura, el orden, ¿no? La repetición, o sea, son maravillosos, ¿no? O sea, potencializan realmente todo ello, porque siempre el artista está más pegado como a eso, ¿no? A que esperemos que la musa llegue, ¿no? Y a veces no llega, ¿no? Entonces, al meter disciplina, al meter estructura, al meter orden, generamos mucho ese Ujú, beneficio. Y el deportista sí lo tiene, o sea, el deportista tiene un horario, el deportista se para y tiene que ir, ¿no? O sea, esté motivado, no esté motivado, esté cansado, lesionado, al 5 tiene que ir a entrenar, ¿no? Entonces, ahí pasa lo contrario, cuando lo conectamos con la situación emocional, con el propósito, con la intención, ¿no? Se potencializa directamente ese trabajo, ¿no? Si hay mucho tres, ¿no? Al conectar con la situación emocional se focaliza, ¿no? Si hay mucha insensibilización y empiezo a sentir, se genera, ¿no? sí. Entonces es como un poco la línea de trabajo hacia ello. Y fíjate que lo último que me comentas, ¿no? El apoyo al entrenador, al equipo. Nosotros decimos que somos parte del grupo multidisciplinario. Un atleta de alto rendimiento no nada más llega con su entrenador, requiere un grupo alrededor, ¿no? Sí, El fisioterapeuta, el no, nutriólogo, el sí, sí. rehabilitador, el Ujú, médico, ¿no? O sea, como todo esto que al final de cuentas está pendiente de él. Y es parte del equipo, ¿no? Poco a poco, la realidad es que esto se ha podido generar en mayor apertura, pero sigue siendo una limitación real, ¿no? Todavía hay entrenadores que igual mi esposo y yo hablamos mucho, ¿no? Como en agarrar la visualización de Rocky, ¿no? Y decir, solo hay que subir montañas, ¿no? Y con esto lo lograremos. Y bueno, sí, ¿no? Pero pues
tu entrenado es un tirador con arco, no tendría que estar subiendo las montañas, ¿no? Este tipo de situaciones. Generamos directamente el acompañamiento al entrenador en que a nivel metodológico, ¿no? A nivel de comunicación, eso es algo que hacemos mucho. Hay muchas malas interpretaciones de estas anécdotas, te puedo contar varias, ¿no? En donde el atleta está pensando, sintiendo una cosa y el entrenador ya hizo una interpretación, una historia diferente que no tiene sentido, ¿no? Entonces fungimos directamente como traductor de uno al otro, ¿no? Directamente somos los encargados también a enseñarle al entrenador a cómo dirigirse a cada uno de ellos, porque bueno, tenemos personalidades diferentes, sensaciones distintas, entonces mientras a ti te funciona mucho el vamos princesa, tú lo puedes lograr, a la otra le funciona la sacudida y, ¿no? Y a la otra le funciona la dirección concreta y a otra le funciona el espacio, ¿no? Entonces empezar a hacer este tipo de focalizaciones también es uno de nuestros trabajos, a contenerlos, ¿no? Ujú. La gran diferencia es que el atleta al final de cuentas genera una canalización, se mueve, puede generar esto, pero el entrenador está atrás sin generar absolutamente nada y solamente convivir con la reacción emocional. Y algo que me gusta trabajar mucho en el entrenador es que hay una figura de autoridad, pero hay una figura de acompañamiento y de crianza en algunos niveles y en algunos momentos, ¿no? Esto te lo puedo compartir desde atleta, ¿no? Yo y mi profesor que nos ha acompañado, el que me hizo, ¿no? Mi profesor, mi introyecto ahí es que entrenador tienes varios, profesor tienes uno, ¿no? Entonces, mi profesor, ¿no? Eh, nos enseñó mucho, ¿no? Pero nos enseñó mucho en el área y nos enseñó fuera del área, ¿no? Entonces, este acompañamiento, este lazo de amor materno-parental que existe, el Ujú. cuidado, te despierto, revisar que estés durmiendo en la noche, que comiste, ¿no? Vamos, tenemos que entrenar, la lesión te duele, ¿no? Y que justo por eso el vínculo del entrenador-atleta es una variable importantísima. No todos se sienten cómodos con los entrenadores, el entrenador no se siente cómodo con todos los atletas, ¿no? También es una realidad. Y entonces este manejo o esta traducción es uno de nuestros trabajos también Ujú. ahí y la contención adecuada al entrenador, ¿no? Que mejor drene con nosotros, ¿no? A que vaya y genere una herida importante en el atleta, ¿no? O sea, como estas cuestiones es súper, súper importante. Bueno, no, Tania, valiosísimo. Sé que podríamos seguir hablando un montón, pero Instagram nos pone un límite. Definitivo. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo, pero realmente quiero decirte que ha sido fabuloso. Creo que las personas que te han estado escuchando y las que nos van a ver van a tener por lo menos una mirada diferente, creo yo, que de la psicología del deporte. También yo celebro mucho lo que pasó con Simone Biles, y ella misma lo ha dicho, porque puso en el foco en la psicología, en el trabajo de la salud mental, para el deportista y para los de fuera, que quizás, bueno, en el deportista, como tú bien lo decías, en la parte física, se enfoca mucho, pero a veces se descuida lo demás. Y bueno, y definitivamente darte las gracias a ti por haber compartido este espacio maravilloso, esta tarde, noche, ya pues para compartir y contarnos todo lo que ha sido tu camino. Bueno, todo no, una pincelada de ese camino como deportista de alto rendimiento, como competidora mundial en taekwondo y como también psicóloga del deporte. Gracias. Te quiero un montón, gratitud para ti, gratitud para tu esposo que trabajan en llave con este proceso lindísimo de acompañar jóvenes, de acompañar niños, de acompañar atletas y bueno, y artistas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Beatriz. Gracias por el espacio y las veces que sean necesarias. Aquí estamos. Evidentemente la comunicación está para todos los que estamos directamente ahorita relacionados, pero bueno, agradezco el espacio que me has brindado. Y ya sabes, te esperamos por aquí, por México, las veces que tú necesites. Gracias, gracias, gracias. Besote grande y a tu princesa también. Y bueno, por acá dicen que qué mujer tan profesional, así es, así es. Muchas Gracias, Tania, gracias. por tu profesionalismo, por tu cariño y por todo lo que nos compartes. Un besote grande. Saludos por allá también. Un Chao, gusto. chao.